Hoy comenzamos un nuevo mes bajo la misericordia de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a disponernos a encomendar este nuevo día y este nuevo mes. Mientras que aquí ve la actividad. ¿Quién es Sammy Mini? ¿Quién es? Esa es Susana. Susana. Coloque el nombre de ustedes. Buenos días, Juanchi. Buenos días a los que van llegando. Los que han saludado. Buenos días. Los que estaban en espera de la información del PRIFE, ya anoche hablé con doña Blanca. Tengo que ir mañana al colegio. Entonces, doña Blanca, hasta que no hable con ella, no le mando la información a ustedes. Okay. Son 29, falta 28. 28, perdón. Sí. Bueno, señores, como el coordinario nos acaba de recordar y lo que habíamos hablado desde el jueves, les pido y les solicito el favor de activar las cámaras y en lo posible los nombres que concuerden, que sean de fácil identificación mientras ya nos vamos relacionando un poco con el listado de estudiantes, sobre todo para mí que no manejo todos los nombres obviamente al inicio. Bueno, como les comentaba ahorita, mientras se unían los demás, hoy comenzamos una nueva semana y un nuevo mes. Y les comentaba también en la clase que tuvimos, en el encuentro que tuvimos el viernes, que siempre vamos a comenzar la clase con una oración. Hoy no puede ser la excepción, comenzamos mes, comenzamos semana. Un segundito. Ojalá pues no haya inconvenientes de audio. Escucha bajito, profe. Vamos a... Se escucha un sonido de fondo, tienen ventilador al fondo. ¿Mejoró allí, profe? El sonido sí ya desapareció, pero la oración no se escucha.
hemos sido capaces de cambiar y sepamos que todo ha sido por tu amor. Bendice a todas las personas que nos rodean, todos aquellos que nosotros amamos y nos aman también. Y bendice a todos aquellos que complementan nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dado y por todo lo que pronto llegará. Ahora, la santa oración que Jesucristo nos enseñó, le decimos con todo nuestro amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Y a ti, Virgencita linda, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en la verdad. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en la verdad. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en la verdad. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos instruya siempre para saber cómo alabar y bendecir a nuestro Señor cada nuevo día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí hay algunos compañeros, Juan Esteban, Sofía y Sara. Bueno, señores estudiantes, un segundito. Bien. Juan Reston, Carla, activamos la cámara, por favor. Ok, Guillermo, ya lo admití. Bien, este enlace que estamos viendo aquí es el enlace en el que les voy a hacer pasar también los documentos referentes a la pizarra, donde vamos a desarrollar algunas cositas en el día de hoy. Hoy comenzamos con inorgánica y vamos a trabajar desde el referente de gases, ¿verdad? Es lo primero que habíamos acordado. O sea, retomar aspectos de grado 10 que no trabajaron por lo que comentábamos el viernes y empezar a mirar desde precisamente de grado 11. Y recordemos que el viernes trabajaremos el referente de orgánica. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos básicamente establecer como una comparación o empezar por ahí. ¿Qué tanto recordamos de la comparación entre los tres estados materiales más comunes? No significa que sean los únicos, sino los más comunes que nosotros hemos venido trabajando desde años anteriores, incluso desde procesos físico-químicos. Estamos hablando de los sólidos, de los líquidos, los gases. Entonces, en este capítulo de inicio, vamos a darle prioridad al referente de los gases, en donde vamos a ver no solamente los conceptos o la teoría que nosotros tengamos, sino que precisamente vamos a trabajar el estudio de algunas leyes y el estudio de algunos comportamientos específicos, ¿verdad? Entonces, en ese caso,
quiero comenzar haciendo lo siguiente, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar que tenemos este gráfico aquí para recordar primero algo de manera muy general. Voy a basarme acá. ¿Estamos viendo ese esquema ahí o hay inconvenientes? ¿Sí estamos viendo la pantalla? Se ve bien, se ve bien. Ok, gracias, Sí, muy profe. amable. Ok, bueno, Muy ¿qué es lo que nosotros acostumbramos a recordar? Lo que nosotros estamos acostumbrados a recordar es siempre lo que vemos, siempre lo que vemos, lo que es tangible, dice la filosofía, lo que se puede tocar, lo que se puede ver. Sin embargo, hay situaciones materiales que no se pueden ver. Sin embargo, también se condicionan bajo el concepto de lo que es materia, teniendo en cuenta que la materia es todo cuanto existe, según grado décimo, ¿verdad? Según física, según química, según incluso biología. En ese sentido, nosotros acostumbramos a hablar de los cambios físicos de la materia, aquellos que son reversibles. Cuando se congela o se descongela un helado, pues sus propiedades químicas no cambian. Cuando se parte un vidrio, sus propiedades químicas no cambian, simplemente cambia la forma en la que se presenta, esos son cambios físicos. Cuando se hierve un litro de agua, cambia simplemente de estado. Entonces, yo quisiera recordar estos tres componentes materiales, que no son los únicos. Aquí haría falta el plasma, pero para que exista el plasma, como bien recordamos, hay unas situaciones bien específicas. Entonces vamos a considerar lo meramente observable. Así, digamos que precisamente el gas no lo es tanto, pero existe como materia y es lo que vamos a empezar a ver en el día de hoy. Entonces nos decían en grado 10, incluso en grado 9, que estos estados materiales podían cambiar a través de un diagrama de fases, que el sólido podía pasar a gas o viceversa, que el sólido podía pasar a líquido o viceversa, o que el líquido podía pasar a gas o viceversa. Notamos que hay unas flechas que llevan el mismo sentido de las manecillas de un reloj. En cambio, hay otras que van en sentido contrario, esta que estoy mostrando aquí con el cursor. Por eso, en química de grado 10, hablábamos de cambios progresivos y cambios regresivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando precisamente de esto, del estado gaseoso. Para hablar de gas, lo primero que hay que tener en cuenta, obviamente, es que es una forma en la que se presenta la materia. ¿Que es inobservable? Sí, pero que se puede demostrar que existe. Facilito. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, estamos respirando cierto volumen de aire y de ese volumen de aire solo estamos acostumbrados biológicamente a usar una parte. Entonces yo quisiera comenzar por establecer una comunicación con ustedes y de pronto preguntarle a Isabelena, ¿cómo recuerda usted que es prioritario o que es característico un sólido? ¿Cómo diferencia usted, por ejemplo, la madera del aire que rodea a la madera? O de un árbol con respecto al aire que está rodeando al árbol. ¿Cómo lo diferenciamos, Isabelena, en ese sentido? Pues creo que lo más fácil sería porque se puede tocar, porque yo puedo tener contacto físico con con ese objeto. Ok. Y Sebastián, ¿cómo allí desde tu computador, allí donde te estamos observando, me puedes demostrar de que en realidad el gas es lo que nosotros escribimos inicialmente aquí? El gas es materia.
¿Cómo comprobaríamos eso, Sebas? Sebastián Bertel. ¿Cómo comprobaríamos que el gas es materia? Sí, señor. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué? Sí, o sea, ¿cómo se te ocurre decirme, bueno, profe, yo pienso que el gas es materia por esto? Una explicación que usted me pueda dar referente a ese particular, a lo que estamos empezando a hablar en el día de hoy. Yo diría que el gas es materia, obviamente, porque ya nos lo han dicho, sino que no lo podemos ver a simple vista porque las moléculas no están así unificadas como se puede ver, como las del sólido. Por eso es que el sólido se puede ver y el gas no lo podemos ver. Entonces, el gas es materia porque, ajá, yo no sé explicarlo muy bien, No, tranquilo, te entendí pero sí el tengo la mensaje. idea. Fíjate que acabas de decir una expresión que es bastante atractiva. Me hablas de moléculas. Si es materia, evidentemente yo debería basarme en la existencia de las moléculas. Lo que sucede es que esas moléculas existen en un gas tan, pero tan distantes una de la otra o de las demás que no podemos precisamente apreciarlas. Para eso, para entender eso que acaba de decir Sebastián, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Un segundito. Aquí. Vamos a valernos aquí de un esquema que me explica cómo se mueven las partículas de lo que decía Isabel, cómo tocarla, en ese caso el árbol, una hoja, la camisa, el lapicero, el cuaderno, mirar el agua contenida en un vaso, en una piscina, ¿verdad? Una roca, una bicicleta, son apreciables a simple vista, porque su constitución molecular, desde el punto de vista de los sólidos, así me lo facilita. Sebastián me hablaba de las moléculas que no estaban tan unidas o tan atraídas. Precisamente, miremos el espacio, voy a ampliar un poquitín para lo que me interesa. El espacio entre molécula y molécula, aquí donde estoy colocando el cursor, la manito, es mínimo, ¿cierto? Entre las moléculas superficiales y las más interiores o las que están en el interior. Ese espacio es mínimo, algo así como el espacio que hay entre baldosa y baldosa o entre cerámica y cerámica del piso que hay en nuestra casa. Ese espacio es mínimo en un sólido, tiene una forma específica, ocupa un volumen definido. Si ves el espacio, yo puedo decir, no, el sólido es este, está conformado por las moléculas azules, ok. Y este volumen no va a cambiar en el sólido. La forma no va a cambiar en el sólido. Su densidad es distinta. Ahorita vamos a hablar de eso un poquitico más detenidamente, porque vamos a retomar el concepto de densidad, el concepto de masa, el concepto de volumen. Ahorita lo vamos a decir un poquitico más lentamente. Si yo comparo esa atracción entre moléculas, entre esfera y esfera de un sólido con respecto a un líquido, voy a disminuir un poquito para comparar, ya observo que ese espacio, perdón, me fui, observo que ese espacio, aquí, bueno, vamos a mirar aquí, que ese espacio es mucho mayor. Y como es mucho mayor, las moléculas se deslizan unas sobre otras, cosa que no sucede en un sólido. Como las moléculas se deslizan una entre o sobre la otra, tiene que haber un espacio, una fuerza intermolecular mayor
o sea, más espacio que la que había en un sólido. ¿Qué observo a diferencia del sólido? Que la forma no es la misma como en un sólido, que el espacio intermolecular es mayor que en las moléculas de un sólido, ¿cierto? Y que el volumen se mantiene. Mira que el volumen llega hasta este tope, el techo volumétrico sería este, pero el espacio molecular es mayor si lo comparo con el sólido. Como unas moléculas se deslizan sobre las otras, chocan unas con otras, a los líquidos se les llama fluidos, como segunda denominación. Ahorita escribimos eso. Pero si yo comparo eso con las moléculas de un gas, que no las puedo ver a simple vista, ese espacio es aún mayor entre las moléculas de un gas. La forma ya no es definida, fíjate que se disipan en todo el recipiente, entonces nos tocaría a nosotros, como punto de referencia, basarme en una sola molécula. Fíjate que es muy difícil ubicar una sola molécula, porque el movimiento es tan aleatorio, tan desordenado, que ocupan todo el espacio del recipiente. En cambio, en un líquido noto que eso no sucede, y mucho menos va a suceder en un sólido. Como las moléculas del gas se disipan, están contenidas en todo el recipiente, entonces no tiene una forma definida. Porque si existiese en este recipiente aquí una abertura, normal es que estas moléculas pues van a salir. Ahorita les muestro lo que pasa ahí con eso. Y hablamos de efusibilidad como propiedad de los gases. Los gases no tienen forma como si tiene un sólido. La forma de un líquido no se mantiene, pero el volumen sí. Si yo transfiero este volumen de líquido a un recipiente circular, hablamos de un recipiente circular, la forma será circular, pero el volumen se mantiene en un líquido. En un gas, ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el movimiento de las partículas o de las moléculas, como nos decía Sebastián, en un gas es mayor porque el espacio es inmensamente mayor que en las moléculas de un líquido, que se mueven pero no tanto como en la de un gas, y obvio, como en las de un sólido, ¿cierto? Si comparamos solo y hablamos solo de forma, volumen y movimiento. Entonces, en ese sentido, esas moléculas me van a dar pie para mencionar lo siguiente, hablando de moléculas ya específicas en un gas. Esas moléculas, no, un categórico no, no tienen forma, en un gas, no tienen volumen. Las moléculas en un gas específico no tienen ni forma ni volumen definido, ¿cierto? No tienen ni forma ni volumen definido. Lo que sí tienen es un amplio espacio intermolecular. Me disculpan aquí, pero esta hojita es tan pequeña. Amplio espacio intermolecular en un gas. Por eso, notamos que hay expresiones como que los gases se comprimen. Claro, si yo adiciono al neumático de la bicicleta que yo tengo para hacer ejercicio, cuando podía salir a la calle a hacer ejercicio, ya lo podemos hacer, pero con algunas recomendaciones. Por eso hay un periodo de la química que se llama química neumática o química del flogisto, que me enseñaron en grado 10.
Para hablar de química, yo tengo que remitirme a 5 grandes etapas en la historia de ese desarrollo de la ciencia. Vamos a preguntar algo de eso. ¿Qué opina? ¿Qué opina? A ver, ¿quién es Sam Ack? ¿No tiene activa la cámara? Sam Ack. Él es Samuel, profe. Ah, bueno, Sam. Samuel Aguas. Ok, Samuel Aguas. Samuel, cuéntame una cosa. ¿Qué piensa usted que fue lo primero que debió haber sucedido en la humanidad para que el estudio de la química o para que la química hubiese existido? ¿Qué debió haber sucedido al comienzo o en la mitad o al final de la humanidad? ¿Qué debió haber pasado para que existiese esa palabra química que nosotros estamos retomando en el día de hoy? Bueno, yo creo que lo primero que tuvo que pasar es que el humano entendiera que ciertas cosas que nosotros veíamos tienen una explicación más profunda, o sea, más adentro, digamos, de las sustancias. Por ejemplo, Ajá. cuando se hacía fuego, no es solamente ver lo físico, bueno, se hizo fuego, hace calor, sino ver cómo se pasaba eso, qué cosas habían dentro que hacía que eso pasara. Y demás, digamos, sustancias o cosas que nosotros veíamos en la naturaleza, que el hombre que se preguntaba de dónde venían o cómo surgían. Me imagino así empezó la palabra química, para saber pues lo que sucede. Ok, Samuel, muy bien, muy concreta tu expresión. Mariana Olivares, Dígame, profesor. cuéntame, ¿estás de acuerdo con Samuel o usted quiere complementar otra cosita? O sea, ¿cómo piensa usted que debió haber sido eso? ¿Qué debió haber pasado? Bueno, yo estoy de acuerdo con Samuel de que para que pudiera existir la química tuvieron que existir algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué hay dentro de los objetos que se veían diariamente? O como por qué, supongamos, un cuaderno se comportaba de una manera distinta a el agua, por ejemplo. Y yo creo que ahí fue donde, con esas preguntas fue donde surgieron las investigaciones para crear la química. Ok. Fíjate que voy a retomar 2 cositas que nos acabas de decir y una que nos dijo Samuel ahorita. El cuaderno y el agua. A nosotros nos fascina ir a la playa, una piscina, etcétera. Cuando nosotros nos tiramos a la piscina, estamos atravesando cuántos estados materiales. Regresemos al mapeo que nos decían aquí. Perdón, aquí. Yo me voy a tirar aquí, a la piscina, ¿cierto? Puede ser de un trampolín, lo que sea. Al tirarnos a la piscina, primero tengo que atravesar esto, que es el aire. Y lo atravieso facilito, no gasto mucha energía, mucha fuerza para romper el aire, debido a que hay mucho espacio entre molécula y molécula. Y luego, atravesamos el agua de la piscina, llegamos al fondo, no sé, y luego nuevamente subimos por efecto de densidad, ¿verdad? Y aquí nos mantenemos. Aquí nos mantenemos. Eso no implica que encima de la columna de agua donde estamos no vaya a haber aire. Claro que sí. Nosotros podemos estar conformados por esto, sólidos, los huesos, por ejemplo, ¿verdad? Pero sin embargo, nos mantenemos aquí. Nos mantenemos aquí. ¿Por qué? Resulta que en la antigüedad, por allá en la prehistoria, no habían todas estas cosas que conocemos obviamente hoy día. Estábamos en un desarrollo incipiente, apenas empezábamos a existir como especie, entre comillas, dentro de la humanidad. Entonces, ahí aparece un evento fundamental que nos comenta Samuel, que es el fuego. Ese hecho de la aparición del fuego desencadenó unas situaciones conexas importantísimas. Por ejemplo, voy a mencionar una solita: la domesticación
de ciertos animales. Empezó en ese momento en donde el hombre empieza a cocinar el alimento para consumirlo, porque antes nosotros no teníamos la forma que tenemos hoy día, nos enseña la biología. No había razón, no hay razón hoy día para tener esas mandíbulas tan fuertes como la del hombre prehistórico, porque tenía la mandíbula que ser tan fuerte porque nos alimentábamos de cosas crudas. Entonces teníamos que romper semillas, teníamos que desgarrar las cosas con nuestros dientes. Por eso tenían que ser fuertes y la mandíbula tenía esa anatomía. Nuestra capacidad craneal no era la mejor, claro, porque el alimento no lo usábamos de la mejor manera, no obteníamos lo que me dice el profe de biología, las sustancias nutritivas no las obteníamos, sino que esa capacidad craneal fue aumentando a medida que nuestra especificidad se fue dando. Pues, la aparición del fuego me genera entonces cocción de alimentos, me genera entonces modificación biológica, ya nuestro cuerpo empieza a modificarse, me enseña la biología, el sistema digestivo empieza a modificarse, la capacidad craneal empieza a ser mejor. ¿Ves? Pues esa situación me desencadena incluso elaboración de armas para cazar. Antes los alimentos no se conseguían de la misma manera como cuando nos enseña el profe de sociales que aparecieron las armas, el arco, la flecha, los espadas, los pectorales, los cascos, ¿cierto? Los aros a nivel de la cara para demostrar poder, para demostrar riqueza. Y si era de oro, mucho mejor, porque el oro se consideraba el metal precioso por naturaleza. Al modificar todas esas cosas, empiezan a suceder otros hechos conexos, como cuáles: domesticación de animales, el perro, por ejemplo, que tiene una familiaridad muy cercana con el lobo. Ese olor a carne empezó a ser atractivo para algunos animales salvajes. De allí nosotros heredamos la creencia que las hogueras mantienen alejadas a las bestias nocturnas. Eso es un conocimiento que heredamos de esos seres primitivos, de los cuales nosotros tenemos tantas y tantas nociones biológicas, ¿verdad? En ese sentido, la química hace su aparición, porque química es trabajar con la materia, pero resulta que antes a las personas que hacían esos experimentos, incluso los faraones, los emperadores romanos, eran muy poderosos en su momento desde el punto de vista de Estado, tenían siempre unas personas que les ayudaban desde la medicina, con sus brebajes, la preparación de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de química tenemos que irnos por allá al siglo IV antes de Cristo, más o menos, cuando en la prehistoria se desencadena todo eso, la aparición del fuego. ¿Y por qué aparece el fuego? Pues hay dos hechos biológicos que nos incitan en eso. Número uno, ahí eso es inobjetable, todo lo que hay en el mundo fue creado por Dios, ahí no vamos a discutir nada, siempre hay un ser superior. Y el otro es la explicación científica. A propósito, quisiera escuchar a Valentina Bravo. Vale, ¿cómo nos explican a nosotros que aparece el fuego por primera vez en nuestro planeta Tierra? ¿Cuál es la explicación que nos dan al respecto de eso? Por el Big Bang. Por el Big Bang. Bueno, ¿qué opina Joan Sebastián? Sobre la primera aparición en el planeta, o cómo fue cuando las personas lo vieron por primera vez. Sí, lo segundo, cuando se habla de que aparece por primera vez por las personas. Ok, bueno, por lo general, cuando he estado leyendo cosas,
por lo general siempre hablan de que cayó un rayo en un bosque, las personas estaban cerca y el rayo cuando impactó un árbol, este comenzó a quemar y obviamente las personas vieron el fuego por primera vez de esta manera. También, esta es por pues la más general. También he escuchado otras de que había una tribu cercana a un volcán y entonces vieron como que llamaradas de este también. Son como que las dos teorías que más se conocen en la actualidad. Ok, ok, perfecto, muy bien, Joan, muy bien, vale. Eso me da pie para irme un poquito más atrás y preguntar algo. Daniela Villa. Dani, cuéntame una cosa. Cuando nosotros decimos aire, en realidad, ¿a qué queremos hacer mención? La palabra aire, ¿a qué hace referencia, Vale? Al gas. Al gas. Muy bien. ¿Y qué otra cosita? Bueno, te pregunto algo. ¿Siempre ha existido oxígeno en el aire? Yo diría que sí, pero no estoy seguro. ¿Cómo, Vale? No te alcancé a escuchar bien. Que yo diría que sí, que siempre hay. Usted diría que sí. Ok, bueno. Supongamos lo siguiente. Nos han dicho desde la biología, incluso desde las ciencias sociales, que si hay una persona ubicada aquí en la parte más alta y si hay otra persona ubicada aquí en la parte más baja, voy a hablar de Monserrate, punto rojo, y voy a hablar de Coveñas, punto naranja. Quiero preguntar algo. Punto rojo, Monserrate, punto naranja, Coveñas. Guillermo, ¿en cuál de estos dos puntos, Guillermo? En el punto rojo, Monserrate, y punto naranja, Mostaza, Coveñas, hay más presión atmosférica. En el rojo. En el rojo hay más presión atmosférica. ¿Qué opina? Para que no me aprenda todos los nombres. Bueno, Juan Reston, ¿qué opinas? En el rojo también. En el rojo, en el punto rojo hay más presión que en el punto hay más mostaza. presión. Ok, bien. Y Luz Arrieta, ¿en cuál de los dos puntos hay más presión, Luz? Profe, no recuerdo. No, tranquila, te voy a mostrar el grafiquito que estamos haciendo. ¿En el rojo o en el mostaza? Yo sé, o sea, pero no recuerdo, porque uno con la presión atmosférica se guía. O sea, ya me dio como que en cuál de los dos se tarda más el agua en hervir. Bueno, ok, listo. Bueno, miren una cosa, para retomar. En nuestra atmósfera no siempre ha existido oxígeno. La biología nos enseña que antes de que existiese oxígeno en la atmósfera, habían unos gases que eran nocivos para la vida, ¿verdad? Entre ellos el metano, el hidrógeno y demás. El oxígeno empieza a aparecer como componente fundamental de la atmósfera cuando se da la fotosíntesis. Y para que se diese la fotosíntesis, primero tienen que haber, ¿qué? Unos seres que realicen ese proceso. Entonces, allí nos agarramos nosotros de la teoría del origen de la vida, donde nos explican, muchas de esas teorías nos explican de que la vida viene del agua y luego, obviamente, pasa a la tierra. Peces, anfibios, aves, reptiles, mamíferos. Sí, pero antes de los peces tuvo que haber alguien que generara que ese oxígeno estuviese presente en el agua. Y ese algo, ok, a lo que se conoce como los coacervados, ¿verdad? Que son los orígenes de las algas. Allí hubo entonces la aparición de esas estructuras y me generó en el aire precisamente oxígeno, pero no es lo más abundante. En el aire,
lo más abundante es este señor, nitrógeno atmosférico. Aproximadamente un 78%, según la altura. Luego, si viene el chico oxígeno, el ¿cierto? oxígeno en un 20 y tantos %, ¿no? Ok, sí señorita, en un 21% aproximado, y existen unos componentes muy pequeñitos a los que llamamos de manera muy general sustancias trazas. Traza porque su concentración o su porcentaje es pequeño, y precisamente es pequeño porque es el 1% restante. Recuerde que la sumatoria de los porcentajes me tiene que dar el 100%. 78 más 21, 99 más 1, 100%. Y resulta que mientras más alto estemos, menos presión atmosférica vamos a soportar. ¿Por qué? Porque estas son las columnas de aire. ¿Dónde van a haber más columnas de aire? ¿En el punto rojo o en el punto mostaza? Mostaza. En el punto mostaza, ¿cierto? Vamos a soportar más presión atmosférica mientras más bajo estemos ubicados. Entonces los profes de sociales me hablan de metros sobre el nivel del mar. Entonces, por eso y otras cosas más, es que escuchamos que cuando los futbolistas nuestros de la selección Colombia van a La Paz, Bolivia, por ejemplo, ellos acostumbrados a estar por acá en Barranquilla, en Bogotá, en fin, Bucaramanga, y van a La Paz, Bolivia, es un sitio muy alto. Como es un sitio muy alto, allá la presión atmosférica es menor, va a haber menos cantidad de oxígeno por volumen. Por eso, para ir allá a jugar, tienen que irse con ciertos días de anticipación para que ocurra lo que se llama una adaptación fisiológica a esas alturas. Ahora, una preguntita. Si desde el punto mostaza Escobeñas y son en estos momentos las 7:31, ya me pasó un minutico, ya me voy a desconectar. ¿Dónde tiende a ser una mayor temperatura? ¿En Coveñas o en Montserrat? Tipo 10 de la mañana. ¿Dónde la temperatura es más alta? Coveñas. En Coveñas. En Coveñas. Y la temperatura es más alta mientras más bajo estemos, porque la temperatura va a ser inversamente proporcional a la altura. A mayor altura, Monserrate, menos temperatura. Bueno, eso lo vamos a concluir en la clase del día de mañana. Muchas gracias por su tiempo. Que pasen un resto de día muy feliz. Que Dios me los bendiga. Se cuidan, por favor. Chaito. Chao, profe, igual, que le vaya bien. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que estén muy bien. Chao. Chao.